Pues, ¿qué cree? Aquí continuamos en Entre Amigas y con una interesante entrevista esta mañana. En la entrevista con Itza. Vamos contigo, Gracias, amiga. Angelito. Y es que es día de hablar pues de ginecología, ¿verdad? Tenemos al experto, al doctor José Juan Millones Tapia, y venía a platicarnos esta mañana de un tema bastante interesante y que todas las mujeres debemos de prestar atención porque hay infecciones que dejamos pasar y luego vienen dolores, viene inflamación. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Chicha. Pues encantado de estar aquí contigo para hablar de un tema muy interesante y muy necesario que conozca tu audiencia. En este caso es la enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria viene a ser una complicación de una cervicovaginitis o una vaginitis o una vulvitis sencilla, común y corriente, que sea causada por unos gérmenes que logran subir por el cuello de la matriz, llegar adentro de la matriz y no obstante a eso, si no recibes tratamiento, se va por las trompas de falopio y llegan hasta la cavidad peritoneal, dentro del abdomen. Eso es cuando no son tratadas a tiempo. Estamos hablando de infecciones vaginales que no les prestamos atención. Doctor, ¿cómo identificar como mujer que tengo una infección vaginal? Porque me han dicho cuando hay mal olor, cuando hay picazón, comezón. Efectivamente, cuando hay lo que acabas de decir, comezón, picazón, eso es un dato de una infección por hongo, que es muy común con esta temporada de calor. Esa no produce enfermedad pélvica inflamatoria. Por parásitos, cuando hay olor a pescado, por ejemplo, cosas por el estilo. ¿Secreciones? Secreciones, sí, eso es una indicación de lo que es parásitos. Y los parásitos tampoco producen enfermedad pélvica inflamatoria, pero sí las bacterias. En este caso, el diplococo, el gonococo, son algunas bacterias, la clamidia, por ejemplo, el estafilococo también. Y que suben, ¿no? Que no se tratan. Doctor, porque se presta Efectivamente. mucho cuando dicen bromas, ay, el olor a pescado, todo esto. Pero es que es porque hay infección. Hay Que no sea infección. cuestión de broma. Así Atención, es. alerta. Así es, eso es muy importante. Cuando sientan estos olores raros o simplemente desecho, puedes De tener... otro color. Exacto, puedes tener desecho de color transparente, Que es ¿sí? normal. Que es normal en los días de la ovulación, Claro. pero cuando se convierte en color amarillo, grisáceo, Verde. verdoso, ¿sí? O blanquecino, ya hay que acudir con el médico, ¿sí? No Y no hay automedicarse. que dejarlo pasar, que se me va a quitar. Efectivamente, sí. Entonces a veces uno lo deja pasar y vamos, empieza a subir la infección, no sube de un día para otro, tarda semanas, sí, tiene su tiempo. A veces a nosotros en los hospitales nos llegan tremendos abscesos y te digo Dios más a santo. hospitales públicos, sí, porque son gente Y que hay hace... dolor. Claro, te da dolores y a veces esos abscesos por dentro se rompen y llegan con una pelviperitonitis bastante severa. Entonces, si todo eso se puede prevenir con un simple tratamiento en cuanto inician los síntomas, ¿para qué dejar que llegue hasta ese punto? Y esto pues lo vamos a saber cuando vayamos con el médico, ¿no? Tengamos algún síntoma, vamos a checarnos y nos van a dar el tratamiento, que a veces nos da miedo cuando decimos tratamiento. ¿Qué va a hacer? ¿Qué me van a dar? A lo mejor, ¿cómo que puede ser? Mira, depende del grado de severidad de la enfermedad inflamatoria pélvica. Si solamente está localizada a una cervicovaginitis, es decir, infección de genitales bajos, pues óvulos, tabletitas tomadas, en dependencia de lo que sea. Si viene a ser hongo, pues se le da antimicótico o parásito, se le da antiparasitario. Y si es bacteria, pues ya lleva su antibiótico. Pero Algo si más ya, fuerte. claro, si ya detectamos un proceso ya localizado a útero, ¿sí? Como Que un ya avanzó. piometra que ya avanzó, por ejemplo, o a trompas, que sería un absceso tuboperitoneal, cositas por el estilo, lo que nosotros ya tenemos que dar antibiótico en vena. Se localiza, la mujer para que tenga un absceso tiene que tener fiebre. Fiebre, muchas veces la fiebre es continua, pero la gran mayoría de las veces es intermitente. Una fiebre por la tarde, por la noche la refieren los pacientes. Y doctor, hablamos de esto porque también nos puede causar problemas de infertilidad. Sí, claro, a largo plazo, sí, este proceso infeccioso puede recibir tratamiento en vena, pero a veces muy tardíamente. Entonces va a producir secuelas. Es como, por ejemplo, por dentro de la matriz, es como si le pusieras lumbre con la infección. Entonces todos los cilios o los vellos de las trompas, a una forma así que lo entiendan, es que se queman, por ejemplo, los vellitos por dentro. Y no hay O, protección. claro, o si no, también se tapan las trompas, se vuelven algunas veces, la pus que está ahí adentro se convierte en agua después de ya de darle el antibiótico y de ser un piosalping se convierte en un hidrosalping. Por eso hablamos de la prevención. Y ahorita nos habla gente del público, nos habla una señora amablemente, dice que si cuando tú estás recibiendo tratamiento hormonal es normal que haya cierto fluido.
Si el fluido es transparente, es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el tratamiento hormonal depende si es tratamiento hormonal de reemplazo por la menopausia o es anticonceptivo. El medicamento me dicen que se llama Tibolona. Bueno, esa es una terapia de sustitución cuando una paciente está en el climaterio o ya propiamente en la menopausia. ¿Y es normal que haya fluido? No es normal, tiene que acudir con su médico. Entonces ahí es un signo de alarma para acudir con el médico para que nos dé algún tratamiento. Efectivamente, tiene que acudir con su médico especialista, sobre todo no automedicarse, porque hay algunas cremitas que la gente ve mucho y se las pone. Y o muy comerciales, ¿no? Muy Al alcance de comerciales. todos, pues, bueno, a lo mejor lo que tengo con esto se me va a quitar y a lo mejor es algo más fuerte. Efectivamente, y eso solamente se lo puede decir su médico. ¿Por qué? Porque la cremita esta que son muy comerciales son casi siempre para hongos nada más. Y por encimita. Y por encimita y los parásitos se quedan allí. La Tú bacteria. barres, y las bacterias también. Tú barres con toda la flora micótica y te quedas y lo que haces es acrecentar el problema de lo que es los hongos y los parásitos. Claro, doctor, por eso hay que irnos a hacer chequeos médicos y más cuando hablamos de temas de ginecología, porque estamos hablando que pueden afectar a la reproducción. Doctor, muchas gracias. ¿Dónde podemos contactarlo, comunicarnos? Estamos en el Instituto Sonorense de Infertilidad, en la calle Nainari, en el número 1028, entre Quintana Roo y Chiapas. Nuestro teléfono, el 413-0278. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos el próximo miércoles con más temas de interés para la familia. Claro que sí, Muchas con mucho gracias. gusto. Como siempre, interesante, ¿verdad? La charla con el doctor Millones. Vamos al corte comercial. Regresamos ya prácticamente a la recta final de este programa de emisión de miércoles. Uy, qué sabroso día.